Muy buenos días, queridos estudiantes. Reciben el saludo cordial de la Miss Carol, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud en sus hogares. ¿Sí? Chicos, el día de hoy les presento un tema muy importante, muy bonito, interesante, que se desarrolló el día viernes 24 de abril de 2020. Por temas ajenos no se pudo desarrollar, pero vamos a empezar el día de hoy, ¿ok? Veamos. Antes quiero comentarles o empezar, ¿no? Por qué es la narración. ¿Qué es la narración para lograr entenderlo el resto? Veamos. ¿Qué es la narración? Nos dice, es el relato de hechos reales o imaginarios de ciertos personajes a lo largo de un tiempo determinado. Estos relatos, chicos, recuerden que no solamente van a estar de manera escrita, también hay relatos que son transmitidos o realizados de manera oral, ¿verdad? Yo he querido aquí, les he plasmado, ¿no? En la diapositiva tres grandes obras peruanas, escritas por grandes autores, escritores peruanos. Veamos, el primero nos dice de Julio Ramón Ribeiro. Este gran escritor escribió esta obra Los gallinazos sin pluma, donde los personajes principales son Efraín y Enrique. El tema principal de esta gran obra es la explotación infantil de aquel momento, ¿no? Como este personaje, a través de su vivencia, él logra plasmar, ¿no? Todas esas vivencias en su gran obra Los gallinazos sin pluma. Esta es una historia real que se ha transmitido, ¿no? Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros conocemos y vamos a seguir leyendo, ¿no? Bueno, tenemos al siguiente, al Caballero Carmelo, escrito por el gran peruano Abraham Valdelomar. Es un cuento también, al igual que Los gallinazos sin pluma, que nos transmite una gran enseñanza, ¿no? Como este gallo el Caballero Carmelo, al final de la pelea con el ajiseco, logra vencer, ¿no? Cuando nadie tenía confianza en él, porque era ya viejo, y todos apostaban por el ajiseco, este gran personaje, ¿no? Este gallo, eh, todo así viejo, ¿no? Que no tenía, de repente el otro era en proporción, era más grande y era más, tenía más vida, ¿no? Como menciona en algunos de sus textos, en algunos de sus enunciados. Entonces, cómo este personaje logra, cuando ya nadie tenía ya confianza, fe en él logra vencer al ajiseco, ¿no? Es una gran obra que nos transmite una gran enseñanza. Y la gran novela Ave sin nido, que fue escrita por la peruana Clorinda Matos de Torno. Veamos esta gran obra, ¿no? Esta gran novela nos da una gran enseñanza. En aquella época se presentaba una explotación que hasta el día de hoy también existe, ¿no? Preexiste. Veamos que es la autora, ¿no? La escritora, Clorinda, nos transmite a través de esta novela eh, las evidencias, acontecimientos que son producidos de manera real, ¿no? Son transmitidos de manera real. Entonces, veamos que en esta oportunidad, veamos que hay dos cuentos, ¿no? Hay un cuento y una novela que son transmitidos de manera real. En cambio, el Caballero Carmelo eh, es un relato ficticio, ¿no? Por el gran escritor Abraham Valdelomar. Entonces, de esa manera veamos que son algunos ejemplos que yo he querido transmitir a algunos de ustedes, ¿no? A todos. Entonces, sigamos, chicos. Y quizás algunos de ustedes también conozcan otras grandes obras, pero es muy importante que ustedes, ¿no? Vean de qué manera, ¿no? Nos da una gran enseñanza. Ojo, recuerden que todas las obras, toda obra, todo cuento, fábula, todo texto narrativo, nos transmite una enseñanza, nos transmite algo significativo, ¿no? Entonces, sigamos, chicos. A ver, luego tenemos los elementos de la narración. Está conformado, ¿no? Por 5. Veamos el tiempo. ¿Qué nos dice? Son los momentos del relato, pasado, presente y futuro. Aquí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando el narrador nos exprese, ¿no? Cuando nosotros vamos leyendo en el transcurso, ¿no? De la historia, nos vamos dando cuenta de que en qué tiempo se ha sido escrito. El lugar es el espacio geográfico en el que se desencadenan las acciones o hechos. Aquí siempre va a haber un espacio geográfico, ya sea en el campo, en la ciudad, no sé, en una isla.
en algún lugar se va a tener que presentar, ¿no? Se va a tener que representar la situación, ¿no? La obra. Los personajes, ¿quiénes son? Son los seres que intervienen en la narración. Aquí encontramos a dos. A ver, ¿qué nos dice? Encontramos a los personajes principales y secundarios. Siempre van a haber personajes principales y secundarios, uno detrás de otro, ¿verdad? Por ejemplo, luego vamos a ver la siguiente obra para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Veamos la siguiente, las acciones son los hechos o acontecimientos que ocurren durante la historia. Veamos que todo texto está estructurado con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Entonces, en cada parte, en cada estructura del texto narrativo, veamos que siempre van a haber hechos importantes, cada hecho, hecho, hecho. Entonces, veamos, de esa manera se va a desarrollar. Luego tenemos al narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. Es un narrador que nos va a transmitir. Por ejemplo, yo les doy a conocer al narrador omnisciente. ¿Quién será el narrador omnisciente? Es aquella persona que ya sabe los acontecimientos de la historia, ya sabe lo que va a ocurrir. Es decir, nos da una mirada global de todo. Ya en el transcurso que nosotros vamos leyendo, este narrador omnisciente nos va a contar todas, ya nos está contando como que nosotros sabemos que él ya sabe ya todo lo que está ocurriendo y como que nos está contando poquito por poquito, ¿no? Entonces, el narrador es ello. Hay otros narradores, sí, pero que más adelante yo les voy a presentar en el transcurso de los siguientes temas de literatura, les voy a mencionar a los tipos de narradores, pero en esta oportunidad el narrador que más se presenta en las grandes obras es el narrador omnisciente. Sigamos. ¿Qué nos dice? La estructura de la narración. Aquí encontramos, está estructurado en tres, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto la gran obra Los Miserables de Víctor Hugo. Es una gran novela que pertenece también al texto narrativo por la estructura y por su significado, ¿no? Que es lo que nos quiere transmitir. Ya la semana pasada hemos visto a Los Miserables, a los personajes, hemos participado, hemos analizado de qué se trataba el tema, ¿no? Ustedes me han comentado, ¿no? Entonces, ya yo he querido para que de alguna manera el tema de la estructura de la narración sea más fácil de entender, he querido plasmarlo aquí y de tal manera para que ustedes identifiquen, ¿no? De qué se encarga el inicio, veamos, el inicio, el nudo o complicación, el final o desenlace. El inicio, aquí veamos chicos que se encuentra el personaje principal, Jean Valjean, que roba un pedazo de pan y es encarcelado por 19 años. Veamos que este personaje, cómo logra, la obra inicia así, pero cómo este personaje, por solo haber robado un pedazo de pan por hambre, ¿no? Para sus sobrinos que estaban ahí, ¿no? Hambrientos, veamos cómo este personaje roba y es encarcelado injustamente 19 años, ¿no? En aquella época, cómo era algo injusto, ¿no? Que le sucediera esto le sucediera al personaje principal, ¿no? Entonces, vemos que Jean Valjean, este es el inicio, ¿no? De Jean Valjean, cuando él inicia encarcelado, presidiario en la cárcel, ¿no? Y de manera injusta, ¿no? Es encarcelado. Veamos, el nudo complicación. ¿Por qué se llama complicación? Veamos que en cada estructura también lleva un segundo nombre, ¿no? El inicio marco, ¿no? Cuando toda obra es el inicio o marco de cómo va a empezar esta gran obra. Luego tenemos al nudo o complicación. ¿Por qué complicación? Porque hay ciertos problemas, complicaciones, ¿no? La misma palabra lo dice, complicaciones. Hay problemas que se van a abordar en el texto. Todo texto tiene una trama, un problema que debe ser desarrollado, solucionado. Aquí el personaje Jean Valjean se convierte en el alcalde de Montreux y Javert lo reconoce. Nos dice que lo persigue y este huye con Cosette para que no los encuentren. Veamos que el problema cuál es cuando ya descubre que Jean Valjean él ha escapado, ¿no? De la prisión, entonces Javert lo reconoce y Jean Valjean huye de un lugar a otro, ¿no? Con Cosette. Cosette es la niña que él ha decidido cuidar, ¿no? Más que todo por un cariño hacia Fantine, ¿no? De quien él la quería mucho. Entonces, él logra cuidar a Cosette, con él huye para que no le encuentre Javert, ¿no? La complicación es de que descubren
¿quién es Jean Valjean? ¿No? Porque recuerdan que él es el alcalde de Montreal, entonces, él, nadie lo reconoce, nadie sabe de él, nadie sabe que es un expresidiario, ¿no? Entonces, el problema, ¿no? La complicación, el nudo, ¿cuál es? Descubren lo que realmente, ¿no? Eh, lo que realmente era este personaje. Veamos, el final o desenlace de Jean Valjean. Aquí, Jean Valjean rescata y ayuda a Javert. Cosette y Mario se casan, cae enfermo y muere. Aquí Jean Valjean ya rescata y ayuda a Javert. ¿Por qué? Porque ya aquí Javert se da cuenta de que Jean Valjean ha cambiado, ya no es una persona de mal, ya hay actitudes buenas hacia él. Entonces lo ayuda. Cosette, aquí y Mario se casan finalmente porque habían existido, ¿no? Se habían presentado varios problemas para que ellos no pudieran estar juntos, ¿no? Por el mismo problema de que Jean Valjean huía de un lugar a otro. Finalmente cae enfermo, pide perdón a los personajes, a Cosette y a Marius y muere, ¿no? Entonces ese es el final de la obra. Luego tenemos a la macroestructura del texto narrativo. ¿Qué nos dice? Que es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Posee un tema o asunto del que se trata. Recuerden, todo texto presenta un tema principal, también secundario. Las características. ¿Cuáles son? La coherencia. Todo texto narrativo presenta un sentido lógico del texto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea entendible para el lector, ¿no? Que al final es el que debe entender, ¿no? Esa gran obra. La cohesión, ¿qué es? Son las conexiones más que todo, chicos, son las conexiones que deben haber entre conectores, entre una idea u otra, de haber una conexión lógica. Debe estar de alguna manera conectado correctamente, ¿no? Debe tener sentido. Entonces hay que diferenciar esas dos características, ¿ok? La coherencia y la cohesión. Luego tenemos a la composición. Aquí tenemos a las macroproposiciones y las microproposiciones. La macro, ¿qué nos dice? Son las acciones principales. Todo texto tiene acciones principales. En cambio, la micro son las acciones secundarias, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen aquello. Luego tenemos al texto narrativo. Aquí tenemos al tema y las acciones. El tema, ¿qué es? Es el asunto descrito o explicado de un texto. Se identifica con las preguntas. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué trata el texto? Veamos, entonces para nosotros identificar el tema es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Si yo de repente no sé cuál es el tema, entonces es importante que digamos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué nos hablará este texto? Entonces, de esta manera podemos nosotros intuir, ¿no? Y llegar a la conclusión, al resultado de que el texto, por ejemplo, el tema, ¿cuál era el tema de Los Miserables de Víctor Hugo? Por ejemplo, era la desigualdad, la explotación, la desigualdad en Francia, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, ese es el tema principal. El tema principal es ello. También hay temas, subtemas. Por ejemplo, ¿cuáles eran? La pobreza, el amor, la explotación, la pobreza, el amor, el desempleo. Esos son subtemas, pero el tema principal era la desigualdad y la explotación en Francia durante el siglo XIX, ¿no? En aquella época se vivía una cierta explotación hacia las personas, ¿no? Y el claro ejemplo de ello, ¿cuál es? El, el caso de Jean Valjean, ¿no? De por haber robado cierto pan, ¿no? Por haber robado es encarcelado 19 años. Este es algo injusto, ¿verdad? Entonces, chicos, el personaje Víctor Hugo no ha creado de manera ficticia esta obra. Él ha evidenciado a través en su entorno, ¿no? Ha podido vivir esta gran obra, ¿no? Con personajes en aquella época. Entonces, ha, lo ha plasmado a través de aquella experiencia, ¿no? Que pudo percibir en aquella época. Entonces, él ha querido plasmar esa experiencia a esta gran obra, ¿no? Que es Los Miserables. Entonces, es algo real, ¿no? Que ha escrito. Veamos, las acciones. ¿Qué nos dice? Son las principales y secundarias. Los principales son los acontecimientos que desencadenan el conflicto de la historia, acciones principal de la historia. Y los secundarios son los episodios complementarios, ya, es decir, que forman la trama de la historia y giran en torno a la acción principal, ¿verdad?
Entonces, chicos, eso sería todo